El Banco Central hace política monetaria. Para ello, utiliza la tasa de política monetaria, buscando incidir en las tasas de interés a que los bancos captan ahorros y prestan para el consumo de los hogares y la inversión de las empresas. El objetivo de la política monetaria es mantener la inflación en torno a una meta definida por el Banco Central, logrando la estabilidad de precios y contribuyendo a crear las condiciones para un crecimiento económico sostenido. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. En Idopril, velamos porque los derechos de seguridad laboral de los trabajadores sean respetados a través de la Ley 397-19, beneficiando así a más de 2 millones de empleados en el sector público y privado. Idopril, salud y seguridad laboral, responsabilidad de todos. Para más información, accede a nuestro portal web www.idopril.gov.do. En Banreservas apoyamos la voluntad de quienes generan cambios para escribir nuevas historias. Por eso en 1979 nace el voluntariado Banreservas, que realiza acciones de sostenibilidad y solidaridad que mejoran la calidad de vida de miles de familias vulnerables, llevándoles dignidad y esperanza. Banreservas, 80 años siendo el banco de todos los dominicanos. Muy buenas tardes, amables televidentes. Bienvenidos a su cita diaria, crepuscular y nocturna en Teleimpacto, que es al final de la tarde, despidiendo el sol y comenzando la noche. Ponga su caridad en buenas manos. Apoye el Patronato de Lucha contra el Cáncer de Villa González Incorporado, una verdadera institución de apoyo al prójimo más carenciado, libres de advertencias, manos solo abiertas para cooperar con la comunidad. Apóyelos. 809-443-8010. También el Hogar Escuela Santo Domingo Sabio, otra magnífica institución para usted poner su caridad en manos libres de advertencias también. Ahí se ayuda a formar jóvenes en alto riesgo. Apóyelos. Avenida Independencia, calle esquina, Avenida General Gregorio Luperón en Santo Domingo. Bien, señores, la verdad es que uno ve cosas hechas por humanos, crímenes que uno realmente es difícil de uno tener que ver esas cosas, como yo he dicho otras veces. Hay fotos que deben verse, pero que no pueden ser vistas, porque esas son cosas que se retratan, como dicen, la muerte, el horror de la muerte, lo ponen en primera página, y así uno ve. Yo he criticado eso, de unos noticiarios de Santiago que ponen esos muertos. Anoche veía yo unos muertos de San Pedro de Macorís, no accidente, pero estos comunicadores ponen esas imágenes en condiciones, bueno, tan vivas y, señores, son cosas, los sesos prácticamente, los órganos regados, una cosa increíble. Pero nadie se mete con eso. Pero en España, en Tenerife, yo sé lo duro que son esas cosas. Encontrarse usted con las evidencias de dos niñas, hasta ahora ha aparecido una, la evidencia de una muerta, asesinada por su propio padre, en una venganza contra la mamá, parece. Se robó las dos niñas, o la tenía a su cargo por los permisos que dan los jueces para que los padres tengan algunos días con sus hijos, padres o madres, generalmente las madres que se quedan con los hijos. Este señor se llevó las dos niñas, la mamá entiende que le toca por ley que él pueda compartir con sus niñas. Entonces él, en esa venganza, como le llaman, parece que esa es la definición que le han dado, una venganza vicaria, un asesinato vicario, de que él comete eso para dañar a su mujer.
Es decir, es una violencia intrafamiliar, pero el tipo lo usa matando a las niñas para mortificar, dañar a su esposa. Una cosa increíble. Yo creo que el más frío asesino, señores, ver esas cosas, usted matar a una niña de 14 meses y otra un poquito más grande, asesinar a las dos y él también suicidarse con ellas, con las niñas, hundirse a los 1000 metros, a las profundidades del océano. Eso es una cosa increíble. Penoso casos como esos que pasen y uno tenga que ver esas cosas, sus imágenes en televisión. Bueno, terrible. Pero en España no ponen esas imágenes de las niñas ni esas cosas, porque esto es un país organizado, pero en este desorden que hay en este país y con esta indisciplina y tolerancia, imagínense. Pero más, de Europa, está el viaje del presidente Biden a Europa, una gran cosa, porque siempre nosotros, en esos 4 años del presidente Trump, fue pleito y choque con amigos, con aliados históricos de los Estados Unidos, que decíamos nosotros, ¿cómo es posible que la OTAN, que es la organización que los junta a todos, y el Grupo 7, y esas cosas son emblemáticas, y la Unión Europea y Estados Unidos es un hijo de Europa. Entonces, el presidente Trump quiso como alejarse de Europa y quiso ponerle unos aranceles y cosas, pelear fue lo que quiso, pelear con Europa, algo increíble, un hombre de origen europeo, de origen alemán, bueno. Entonces el presidente Biden ha ido ya diríamos, a fortalecer esos lazos. Porque es que Estados Unidos, como hemos dicho nosotros, Estados Unidos tiene un compromiso con el mundo democrático. Porque aquí critican que Estados Unidos es el imperio y el imperialismo. Pero Estados Unidos tiene sus políticas, siempre ha exportado esa política de respetar los derechos humanos, sí, la democracia, sí. Que ha tenido exceso por asuntos de Guerra Fría y todo eso lo vimos, es verdad. Pero en sentido general, Estados Unidos ha peleado las 2 guerras mundiales. La peleó en Europa, ¿defendiendo a quién? Defendiéndose del nazismo y de ese nacionalismo enfermizo alemán. Esas fueron las 2 participaciones. Y luchando contra el imperio japonés. Es decir, Estados Unidos participó en esas 2 guerras, pero también participó en la de Corea, pero participando a través de ¿quién? De la democracia, de las Naciones Unidas. ¿Contra quién? Contra Corea del Norte, que invadió a Corea del Sur. Pero también fue a Vietnam a pelear una guerra por la democracia, porque era contra el comunismo. Entonces, ¿a quién defiende Rusia? ¿A quién defienden los adversarios de Estados Unidos? China, a los autoritarios, a Irán, a Venezuela, a Cuba, a Corea del Norte, Birmania, qué sé yo, Vietnam en su época. Entonces, ¿de quién es que hablamos? Estados Unidos, en la política de Jimmy Carter, fue desmontar todas las dictaduras y los autoritarios del 76 en adelante, y no nos vamos a acordar de eso tampoco. Es decir, Estados Unidos es un país que tiene esa superpotencia, como hemos dicho, hiperpotencia en lo cultural, lo militar, lo económico, lo financiero, qué sé yo, lo tecnológico. Entonces Estados Unidos tiene ese compromiso desde el año 1905. Yo lo señalaba aquí el día pasado, lo que hizo Teodoro Roosevelt, que Teodoro Roosevelt fue el primer presidente norteamericano que se dio cuenta. Dice, ven acá, pero mi país es un país enorme, es un país que cubre de costa a costa los 2 continentes. Este país va a incidir en el mundo, quieras o no. Entonces, Estados Unidos diseñó esa política cuando Roosevelt de asistir a sus aliados de Asia, de Europa, del Medio Oriente, de África, de América Latina, de Eurasia inclusive. Entonces, ese es Estados Unidos. Biden, que sabe eso y es consciente de eso, dice, no, vamos a fortalecer nuestros lazos con la Unión Europea, vamos a fortalecer que son mis aliados naturales, históricos, y vamos a hacerle frente al autoritarismo de Rusia y al intervencionismo económico de China, que tiene a todo el mundo, como dicen, manos arriba, inundando los mercados con unas condiciones laborales muy
favorable a China porque son bajo el efecto de una dictadura y de un dominio político y una serie de cosas que no se ven en Europa ni en Estados Unidos. La mano de obra de Estados Unidos y de Europa no trabaja en las condiciones que trabajan los chinos. Entonces China quiere inundar el mercado europeo, inunda el mercado americano y ellos están conscientes de esa situación. Entonces quieren ponerle un freno a China. Dentro de esa política de acercamiento a Europa, Biden también ha llevado una buena imagen de decirle, señores, nosotros tenemos que apoyar al mundo democrático y el mundo en sentido general con las vacunas, 1.000 millones de dosis de vacunas. Se compromete Estados Unidos a entregar 500 y la Unión Europea y sus países del grupo 7, los más ricos, 500 millones más. Estamos hablando de 1.000 millones de dosis para 100 países, que ahí estaremos todos los países pobres. Entonces muchas veces se habla de Estados Unidos y se dicen cosas, extravagancias ideológicas y por rencores y cosas de esas de sociales, de clase, y esas cosas tienen que sopesarse. Siempre he citado el grupo de los 77 países más pobres, que nosotros formamos parte del grupo de los 77, agrupado ahí en Naciones Unidas. Y en una oportunidad fuimos, como dicen, todos los países pobres fueron a Europa, en París, creo que fue en París la reunión, y allá acabaron con Estados Unidos, como el imperialismo, el abuso de su intervencionismo, el imperialismo económico, militar, cultural, bueno, todo lo malo de Estados Unidos. Al final, conclusiones del grupo de los 77, que Estados Unidos aportara 90.000 millones de dólares para el desarrollo de los países pobres del grupo de los 77. Entonces, ¿en qué estamos? Entonces, Estados Unidos sabe que tiene ese peso y lo sabe Biden y lo vio Trump por andar bloqueando con una política de relaciones exteriores muy, muy indigna para los Estados Unidos, porque Estados Unidos entonces se vio casi absorbido por Rusia y por todos los autoritarios, porque dijeron este es autoritario también. Entonces, una cosa increíble. Biden y los demócratas han dicho que no, que ellos le van a poner freno a esa gente allí y van a fortalecer su alianza con Europa. Yo creo que eso está muy bien y entonces Estados Unidos va a retomar aquel papel que jugó para los tiempos, repito, que cuando el presidente Roosevelt fue el primero, se puede decir el primero que visualizó esa importancia de los Estados Unidos con el mundo, porque es una nación global. Entonces, deberes con los otros y deberes con nosotros. Esa parece que fue el resumen de la política internacional de los Estados Unidos de Theodore Roosevelt en 1905, después de... ¿Quién era el presidente? Yo creo que ese presidente murió, yo no sé si fue que lo mataron o murió por enfermedad. ¿Cómo era que llamaba ese presidente? Cooling o Cooling, no me acuerdo a quién fue que él sustituyó Roosevelt, pero eso está todo en la historia ahí. ¿No? El presidente... No recuerdo quién era el presidente porque él quedó como vicepresidente, quedó como presidente y luego creo que fue a la reelección. Bueno, eso es por la parte de los Estados Unidos y Europa. Ayer yo terminé el programa conversando sobre lo que entendía, los problemas que debe salvar el presidente. Y ante críticas de gente ya de su entorno, como decía. Uno, que ese gabinete hay mucha gente que no funciona. Otro, que el 80% de ese gabinete no resuelve. Esas expresiones son propias, no de problemas nacionales, sino de problemas partidarios. Como decíamos ayer, esos son intereses de partido, intereses de grupo dentro de ese partido. Ah, que no me resuelve. Bueno, si no le resuelve a usted porque usted pide un empleo, pide exceso de empleo, no de sueldo, de botellas, y no lo complacen, entonces eso anda mal.
Y ese es el criterio de los políticos que opinaron probablemente sobre esas dificultades que tiene el gobierno. Y uno sabe que el gobierno tiene la bisoñez, como hemos señalado nosotros, porque están a la vista ahí muchísimos errores. Desde el canciller hasta yo no sé. El canciller hace rato que debió haber sido volado de él. El ministro de Educación es uno de los candidatos. Nosotros fuimos de los primeros, yo creo que dijimos que había una serie de servidores públicos que no estaban a la altura de sus cargos. Recuerdo el de Salud Pública y bueno, ese salió y así. Pero esas opiniones son propias de intereses grupales, no con una visión nacional de los problemas nacionales que tiene que enfrentar el presidente, que nosotros decíamos ayer. Pues es muy fácil hablar de reelección, vamos a reelegir al presidente Abinader porque tiene su número alto. Pero resulta que tenemos 9 meses, vamos para 10 meses de gobierno de 48. Van 9, 10 meses, faltan 38 meses para hablar de que el presidente debe ir a una reelección y ganar esa reelección. Pero ¿qué tiene por delante el presidente? Una especie de decálogo. Primero, la crisis sanitaria. Hay que vencer la crisis económica. Hay que hacer una reforma fiscal, que no es cosa fácil. La misma reforma eléctrica, uno no sabe cómo va eso, con ese petróleo que está a $70 ahora mismo, porque hay muchísimas dificultades. Fíjense con los combustibles, el gobierno no encuentra qué hacer con los combustibles, porque sabe que están subiendo y que ese precio tan alto de los combustibles puede comenzar a gestar inquietudes sociales. Esa ebriedad de la calle que hemos dicho, eso en un momento dado este pueblo uno no sabe cómo reacciona. Ese mismo problema haitiano, el presidente ha dicho, que no, nosotros no podemos cargar con Haití, pero lo tenemos encima, presidente. Las actitudes de los haitianos es porque han visto la debilidad de usted y de su gobierno y de su ministro, del canciller, que es pro ellos. Entonces los haitianos no son tontos, ven la debilidad de este gobierno y entonces se montan. Entonces usted dice, el presidente ha dicho, no, que nosotros no podemos cargar con Haití, repito, pero lo tenemos encima, presidente. Y no hay una actitud. El presidente habló ayer y dijo, bueno, una advertencia. Haití que se ponga claro qué es lo que van a hacer con su canal, porque nosotros, la Cancillería y el gobierno va a actuar. Ojalá actúen. El que sí actuó fue Balaguer cuando repatriaba y Juan Bosch. Cuando en los años 63 le dijo a Duvalier, mira, te bombardeo ahora mismo. Y movilizó las tropas dominicanas a la frontera y aviones y todo el mundo para atacar a Haití. Por un abuso de los haitianos. Entonces, eso fue Juan Bosch, un pacifista, el presidente. Entonces, hay que dar pruebas de que nosotros no podemos hacernos cargo de Haití, pero que Haití no se nos monte. Entonces, el presidente tiene que cumplir con ese problema haitiano. El muro que se comprometió con él, con la vera. El presidente tiene que cumplir. Porque a cualquiera se le arma un lío, como dicen, en un momento dado aquí, cuando el presidente puede pensar que el problema haitiano no genera un lío, pero si esos haitianos toman ese canal a la brava, un país que es un hoyo de heces, como dijo Donald Trump, un país que es el más pobre de América y un país que no tiene posibilidad de salir a camino y ni hay orden allí. Este pueblo dominicano le reclama al presidente en las calles y le puede traer muchos problemas al propio presidente. Entonces, los juicios. No es verdad que este pueblo va a tolerar que dejen a Danilo Medina y todo ese grupo. Porque Hipólito Mejía dice que a los presidentes no se persiguen y que eso se va a quedar así. Ahí hay muchas cosas que se le van a exigir al gobierno, que se cumplan, porque el gobierno abrió esa caja de Pandora de la justicia. Eso le van a exigir. Porque los pueblos no son tontos, ellos saben que esa es la vía para no frenar la persecución al peculado que hubo en el gobierno de Danilo Medina. Entonces, con eso hay que cumplir también. Es una especie, como digo yo, de decálogo. Las promesas que ha hecho el gobierno. Ustedes saben la cantidad de obras que se han ofrecido y que el presidente ha dicho que sí. Las comunidades están esperando eso. Los aumentos salariales, las pensiones,
las carreteras, las viviendas, reconstrucción de viviendas, construcción de viviendas nuevas. Todas esas cosas se han ofrecido, pero hay que cumplirlas. Trenes, teleférico, ¿qué más? Autobuses, tránsito, arreglar, son muchísimas cosas, turismo, Pedernales, que el proyecto de Manzanillo, Montecristi, son tantas las cosas que hay que cumplir con ellas. Ese pacto fiscal, imagínense ustedes, primero un pacto social y después una reforma fiscal, hacer esa reforma. El gobierno con tantas inconveniencias. Entonces, cuando lleguemos ahí, el DERE-CAFTA, que yo he hablado de esas dificultades que va a traer eso con los productores nacionales, esas no son tareas fáciles, son cosas con las que tiene que luchar el presidente para en el 2024 mandar una reelección. Pero resulta que esta crisis sanitaria se puede llevar el 2021 y parte del 2022, estabilizar la economía y volver a los niveles normales, para entonces el presidente comenzar a ejecutar en el 23, en medio de elecciones, apurar obras, apurar cosas, no es tarea, repito, de bisoños. Pero hay uno, todavía mucho más importante, de ese, diríamos, de ese decálogo que yo he planteado, que es el plan contra la delincuencia que acaba de iniciar. Pero eso ha iniciado, diríamos, con pies muy pesados, porque todavía a una semana de su ejecución las cosas no se notan todavía con un cambio significativo. Vamos a la pausa y seguimos con este tema. El Banco Central hace política monetaria. Para ello, utiliza la tasa de política monetaria, buscando incidir en las tasas de interés a que los bancos captan ahorros y prestan para el consumo de los hogares y la inversión de las empresas. El objetivo de la política monetaria es mantener la inflación en torno a una meta definida por el Banco Central, logrando la estabilidad de precios y contribuyendo a crear las condiciones para un crecimiento económico sostenido. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. Hola, soy el ingeniero Torres y te voy a decir por qué no debes volar chichigua cerca de líneas eléctricas de alta tensión. Cuando la cola de la chichigua se enreda en el tendido eléctrico, provoca fallas que cortan el servicio de electricidad de tu casa y en el peor de los casos, recibes una descarga eléctrica directamente en tus manos. Para que volar chichigua siga siendo divertido, hazlo lejos de cualquier obstáculo que te la pueda encampanar, especialmente de las líneas eléctricas de alta tensión. Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana, ETED. En Idopril, velamos porque los derechos de seguridad laboral de los trabajadores sean respetados a través de la Ley 397-19, beneficiando así a más de 2 millones de empleados en el sector público y privado. Idopril, salud y seguridad laboral, responsabilidad de todos. Para más información, accede a nuestro portal web www.idopril.gov.do. En Banreservas apoyamos la voluntad de quienes generan cambios para escribir nuevas historias. Por eso en 1979 nace el voluntariado Banreservas, que realiza acciones de sostenibilidad y solidaridad que mejoran la calidad de vida de miles de familias vulnerables, llevándoles dignidad y esperanza. Banreservas, 80 años siendo el banco de todos los dominicanos.
ese plan antidelincuencia, uno lo ve o se ha planteado como que, bueno, vamos a recolectar armas, vamos a comprar las armas, eso va a reducir la delincuencia, a los motoristas les vamos a poner unos chalecos con pinturas luminescentes, creo que no sé cómo le llaman, sí, que se ven en horas nocturnas, son unas pinturas especiales. Y la reforma policial, eso es parte del plan antidelincuencia. Las Fuerzas Armadas que han hecho, ya van haciendo una depuración, cosa que está muy bien. Pero no es por ahí que hay que ver. El plan contra delincuencia, yo voy a ir por la parte, diríamos, de esta industria delictiva que hay en el país. Drogas, ese microtráfico de drogas. Toda esta música inclusive, esa música, ese rap y toda esta música vulgares y todos estos movimientos vulgares de glúteos y de, esto como hemos dicho, estos movimientos espasmódicos de glúteos y de perreo y de todas esas cosas, eso nada más drogas, ¿eh? Y toda esa música de ¿cómo se llama esto? No solamente la música urbana que viene de los Estados Unidos, ¿no? Sino de esta música jamaiquina, de esta música de la que siempre fue el ícono mayor, Bob Marley. Es decir, de esa música que invitaba al consumo de marihuana y al consumo de drogas. Todo este rap y todo este urbanismo, entre comillas, eso es una industria delictiva. Hay que ver las letras, esa poesía, la lírica y la poesía que tienen esas canciones de los urbanos. Eso no es cosa de niños. Y todo ese bombardeo y eso mandado a la red, señores, porque hay que ver entonces esa industria delictiva con todas estas pornografías, todos estos pornógrafos del baile, como le hemos dicho, y de las canciones, supuestas canciones, que esta gente, todos estos también supuestos artistas, están lanzando sobre toda esta sociedad y esos jóvenes. Es decir, es una industria delictiva del tigris urbano y ya rural, porque la droga en este país camina por todos los lados. Entonces esa juventud y que el teteo con juca y alcohol y cigarrillo y marihuana y droga, eso es droga, eso nada más da drogas. A mí que no me vengan que el teteo es una reunión de ocio sana entre jóvenes allí en un colmadón, en una esquina y que estamos, no, es drogas. Vamos a hablar claro. Entonces, todo ese ambiente, para mantener ese ambiente de lujo de esa juventud, hay que robar y atracar. Porque ahí la mayoría de esos muchachos o son estudiantes que pueden hacerlo sanamente, otros no son nada, esos niní que le llaman o qué sé yo, gente que no tiene ocupación, pero para mantenerse en ese ambiente necesitan robar y atracar o traficar drogas. Entonces, eso es lo que se está viendo aquí, el perreo y que el uso de todas estas, ¿cómo que se llama esto, Dios mío? Ay Dios, el baile de los jamaiquinos que no recuerdo. Pero bien, ese es el ambiente en que hay que luchar contra la delincuencia. No es solamente que vamos a entregar armas o que los motoristas van a estar identificados y que vamos a sanear la policía. Es que con esa industria delictiva es que hay que enfrentarse en este plan. Que eso no es tarea fácil. Así, planteado así, eso lo sabemos. Entonces, esos son parte de este decálogo que yo he llamado, que el gobierno tiene que luchar con eso. Pero fíjense que incluso quedan 2 investigaciones que el gobierno no ha ahondado en ella, la autoridad se ha quedado en superficial. Un acto vandálico en las Américas,
3 caras pálidas o 2 caras pálidas van y cortan unos cables, señores, que hay que ver para cortar esos cables. Hay que ser un especialista para cortar esos cables. O dejárselo marcado a unos tigres para que vayan, mire, dale 2 machetazos a eso, córtalo con esta tijera, te vamos a dejar ese tijerón ahí, de esa de cortar grama, de cortar alambre o cosas de esas. Mira, para que tú cortes tus cables, son unos cables gruesos. Y además que todos cara pálida pueden alar 300 pies de cable, de ese cable, y que nadie se dé cuenta de eso. Pero me van a decir a mí que esos 3 o 2 caras pálidas van a sacar 300 pies de cable de ese aeropuerto, que ahí, señores, ahí no se puede entrar por ningún lado, que ustedes no lo paren. Y me van a decir a mí que esos son los que se robaron eso, acto vandálico. No. Claro. Siempre los órganos represivos o de seguridad saben buscar. Cuando matan a un senador, yo recuerdo que mataron al senador, ¿a quiénes buscaron? Unos tigres por ahí. Mataron a Héctor Méndez. ¿Y qué hizo el presidente Salvador del Blanco? Fue y cerró el caso en la policía. Bueno, ya esto está cerrado. Esto fue en esto y esto. Y ya esto fue lo que pasó. Y la gente no creyó eso. No es verdad, la gente no creyó eso. Entonces, cuidado el gobierno, que oí al ministro Paliza, que eso fue un acto ya vandálico y ya el gobierno no le da importancia a eso. Son 9. La gente no cree eso, presidente Abinader. La gente no cree en esos cara pálida, en esos 2 cacos pelados, como se dice, no cacos pelados, porque son cacos peludos. Pero la gente no cree que esa gente fueron a robarse esos 300, porque es imposible que 2 desarrapados se puedan ir a robar 300 pies de cable tan especiales como estos. Y tan bien vigilados, cuidados, y cables diríamos, tan importantes, tan estratégicos, porque imagínense ustedes, la luz del aeropuerto, de la pista de aterrizaje para aviones de este tipo que se tiran ahí. Esas son cosas muy graves, la gente no va a entender eso. Repito, la gente no le creyó a Salvador del Blanco cuando cerró el caso de Héctor Méndez, que fue a la policía, hizo una parada allí y fue el presidente y dijo, ¿qué es lo que hay? Esto es lo que hay, presidente. Pues eso es lo que hay. No, la gente no creyó eso. Y fíjense todos los tumbos que dio ese juicio y todos los problemas que le trajo a Salvador del Blanco. Y no solamente a Salvador, su gobierno y todo, y policía y todo el mundo cayó en ese problema de Héctor Méndez. Cerrado en el patio a la policía, nadie lo creyó. Igual que lo del senador de Santiago Rodríguez, nadie creyó eso. Sacaron unos tigres de las cárceles. Y entonces di que esos fueron los que fueron a atracar. La gente no creyó esas cosas. Ojalá se llegue a una investigación más seria con ese asunto del vandalismo. Igualmente ese caso se mencionó el señor Pepe Goyco. Pepe Goyco es un hombre que tiene una estela de malos ejemplos, de antiejemplaridad como militar y antes de ser militar, porque hasta preso ha estado 2 veces. Y fue sacado de una cárcel para ser llevado a convertirse en jefe de la escolta prácticamente de Hipólito Mejía, de la vanguardia del presidente Hipólito Mejía. Imagínense ustedes una cosa igual. Entonces ese hombre fue mencionado en esto y eso no se sabe, eso se quedó ahí como natimuerto o como una investigación por hacer, pero que no se hizo, ni se va a hacer. Nada más esos 2 casos dejan dudas. Como igualmente esa querella que yo he dicho, esa querella contra el señor Danilo Medina es otra querella que también está pendiente de que ya, por lo menos Manuel Fermín, ya yo pienso que el gobierno mismo está interesado en que esa querella no se mueva, que no se conozca. ¿Por qué? Porque si Participación Ciudadana, que es cuasi aliada o aliada del gobierno, fue que la presentó, no toma medida con ella, siendo un aliado formal del gobierno. Igualmente Luis Tavera, el abogado, contratado por el gobierno para rescatar los bienes robados al Estado. Ahí hay 1.400 millones de pesos. José Luis Tavera, y ese señor entonces no puede pedir, no puede reclamar una querella que él es parte de ella. Por la Fundación Basada y Santiago Somos Todos. Entonces, esas cosas van haciéndole a uno una imagen de que hay cosas
que no se le quiere hacer frente y que el gobierno prefiere obviarla. Y esas cosas se pueden crear malas imágenes para el presidente también. Eso es parte de todo este decálogo que yo digo para fines de elecciones. Por ejemplo, ese caso que denunció Masaya. Ustedes se imaginan que perima la promulgación del Código Penal, se cae. Por tanto, las tres causales perimen también, aunque fueron no objetadas por el, o mejor dicho, objetadas por el Congreso. Pero al no promulgarse, se pasó el tiempo, no se pusieron de acuerdo de que en otras cosas no se pudo promulgar y entonces se cayó en esta legislatura, se cae ese proyecto. ¿Ustedes creen que las iglesias, las dos iglesias, se van a quedar tranquilos con eso? Le van a pasar esa inadvertencia al presidente. ¿Se imaginan lo que son estos dos templos, el católico y el protestante? Prácticamente recordándole al presidente esa actitud de dejar, como se dice, acrede, que perimiere ese código penal para que se cayeran lo de las tres causales. Ustedes se imaginan ese ambiente, lo que va a pasar. O sea, no es tarea fácil, hemos dicho. Y es por eso que tenemos esas inquietudes que sabemos que van a venir y que el presidente va a tener que luchar con ellas. Y eso no le es fácil a ningún gobierno que quiera mantener una posición de reelección. Bien, ayer vimos la noticia del muelle de Manzanillo. Otra vez vuelve el muelle de Manzanillo. El Banco Interamericano de Desarrollo aprobó $100 millones para la rehabilitación de ese muelle. Y no solamente la parte portuaria, sino las vías de acceso, agua, iluminación, corriente, qué sé yo, una corriente, ahí tiene que haber unas buenas líneas de transmisión y todo aquello, porque la corriente que se necesita allí no es fácil. Entonces, pero en ese ambiente empresarial reconociendo y político, donde se reconocen esos $100 millones y que la primera vez que se va a hacer esa inversión en ese muelle, que nunca nadie ha hecho nada. Y yo creo que, señores, los empresarios tienen que ser más serios y más justos. Es verdad que el gobierno de Danilo Medina tomó una decisión desacertada, una decisión unilateral, una decisión arbitraria y además indecente, porque fue una cosa tan fea para nada, porque no hizo nada con el muelle. Entonces, la asociación era una asociación, no sé cómo se llamaba, del Atlántico, cibaeña, pero sé yo, para manejar ese muelle, tenía una concesión que se la otorgó el presidente Leonel Fernández. Entonces, llega Danilo Medina y echó para atrás eso. Esa misma gente de Santiago, yo recuerdo que quisieron excluir a los productores de banano de la línea noroeste. Los productores de banano se sintieron incómodos porque dijeron, miren, si esta asociación si los santiagueros se hacen cargo del muelle, nos quieren sacar a nosotros o no sacarnos. Pero la única participación que vamos a tener es pagarle la tarifa que ellos digan mañana. Entonces los bananeros se movilizaron y los santiagueros, en este caso para poder diferenciarlo, tuvieron que admitir a los bananeros. Yo recuerdo que mi amigo Enio Durán y Salvador y Enio, ellos lucharon contra los santiagueros, hicieron un aporte, creo, como de 5 millones de pesos. Y entonces fueron incluidos como socios de ese consorcio aeroportuario del Atlántico, creo que era así que se llamaba. Pero repito, vino el gobierno
irresponsable de Danilo Medina y tumbó, le quitó eso por decreto, le quitó la concesión. No hizo nada y el muelle está ahí. Ahora, cuando veo que esta gente, los empresarios de Santiago o los que gestionaron el crédito, dicen, no se invirtieron recursos públicos en rehabilitar el puerto para convertirlo en un punto multipropósito. Ese fue el informe de aprobación. Y eso es falso. Porque por eso es que yo no entiendo a los empresarios. Así le voy a decir a los de Herrera más luego. Quienes hicieron ese informe sobre el muelle de Manzanillo, se le olvidó que en el gobierno 2004-2006, en ese año por ahí, se invirtió 100 millones de pesos, invirtió el gobierno de Leonel Fernández. Pero es que Leonel Fernández es un presidente que no tiene quien lo defienda, igual que Balaguer. Esos son presidentes que hacen muchísimas cosas, pero no tienen defensores. A Balaguer yo creo que nada más lo defiendo yo, de la gente que estamos en los medios de comunicación. Valga la inmodestia. Pero lo hago con gusto, de costa. Entonces, Leonel Fernández, su gobierno invirtió 100 millones de pesos. No era la panacea para el muelle, sino eso fue un acto paliativo. Es decir, presidente, necesitamos que usted pueda adecuar este muelle para que puedan entrar los barcos que se carga el guineo, que cargan los bananos que nosotros producimos aquí en la línea noroeste, porque hay un problema en el muelle, hay que limpiar el muelle o hay que adecuar la plataforma del muelle, hay que adecuarla para que los barcos puedan arrimarse porque no quieren venir. Y nosotros necesitamos exportar 350,000 cajas de 18 kilogramos semanalmente de banano por este muelle. Y el gobierno de Leonel Fernández invirtió 100 millones de pesos. Y por eso tienen 20 años o 16 años tienen exportando banano por el muelle. Entonces no es verdad lo que esta gente han dicho aquí, que nunca se invirtieron recursos públicos en rehabilitar el puerto. No se rehabilitó al nivel que se va a rehabilitar tal vez ahora, pero se pudo adecuar el muelle para que esos barcos entraran a retirar los bananos. ¿O quién es que se está llevando los bananos de Manzanillo? Pregunto yo a estos empresarios que se atrevieron a decir esas cosas. Repito, Leonel Fernández y los gobiernos de Balaguer hicieron muchísimas cosas, pero no tienen defensores. A Leonel Fernández en el sector agropecuario no lo defiende nadie. Y hay que ver, señores, las cosas que se hicieron, las compensaciones, las inversiones, las daciones y las exenciones de impuestos y apoyos administrativos que hubo para los productores nacionales. Vamos a la pausa. El Banco Central hace política monetaria. Para ello, utiliza la tasa de política monetaria, buscando incidir en las tasas de interés a que los bancos captan ahorros y prestan para el consumo de los hogares y la inversión de las empresas. El objetivo de la política monetaria es mantener la inflación en torno a una meta definida por el Banco Central, logrando la estabilidad de precios y contribuyendo a crear las condiciones para un crecimiento económico sostenido. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. Hola, soy el ingeniero Torres y te voy a decir por qué no debes volar chichigua cerca de líneas eléctricas de alta tensión. Cuando la cola de la chichigua se enreda en el tendido eléctrico, provoca fallas que cortan el servicio de electricidad de tu casa y en el peor de los casos, recibes una descarga eléctrica directamente en tus manos. Para que volar chichigua siga siendo divertido, hazlo lejos de cualquier obstáculo que te la pueda encampanar, especialmente de las líneas eléctricas de alta tensión. Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana, ETED.
En Idopril, velamos porque los derechos de seguridad laboral de los trabajadores sean respetados a través de la Ley 397-19, beneficiando así a más de 2 millones de empleados en el sector público y privado. Idopril, salud y seguridad laboral, responsabilidad de todos. Para más información, accede a nuestro portal web www.idopril.gov.do. Señores, vamos a seguir con el programa. Bueno, debo recordarle de la finca también, que no me la pusieron los muchachos, la finca de 112 tareas que están a la venta en el municipio más ecológico que tiene el país, que es San José de las Matas. Ahí está, 40 tareas sembradas de café, café de altura. Señor, usted toma 35, 40 quintales de café ahí. Y usted paga la finca prácticamente, como está el precio del café a 160 y 161 dólares el quintal. Ya eso tiene una parte ahí, una riqueza. Eso es una ganga. Llame a doña Magalis Bello y usted tendrá mucha y buena información. 809-350-6355. Ahí está el teléfono de doña Magalis Bello. Muy bien. Entonces, vamos también a recomendarle, en esta semana, el doctor Marino Vinicio Castillo publica la pregunta. La pregunta de esta semana es: no descarto nada. Ese es el tema principal del doctor Castillo en su blog La Pregunta. Y la respuesta que viene el domingo también. Bien, señores, yo he hablado aquí de lo que son los alimentos, las importaciones de alimentos. Ya hay un problema que surge con los empresarios. El anuncio de importación inquieta al sector industrial. El secretario de Agricultura, con los productos sensibles de la canasta, bueno, importan. El pollo está muy caro, traigan pollo. La zanahoria está muy cara, traigan zanahoria. La cebolla, el ajo, todo, y comienzan a traer productos porque hay productos más baratos. Imagínense ustedes que el ajo vale 30 pesos, traído de China aquí, pero el que se produce en Constanza se produce a 100 pesos. La libra hay que comprarla. Entonces, la diferencia son 70 pesos. ¿Qué va a pasar? Quiebra Constanza. Pero yo he dicho, hay cultivos que tendrán que salir del mercado. Pero la zanahoria no es justo que se pierda la zanahoria o se pierdan la cebolla porque se importa a lo loco. Y no se puede importar a lo loco. Y el gobierno está importando a lo loco, cuando yo lo he dicho responsablemente por la vía de agricultura, para bajar los precios. Bien. Dicen los empresarios, Cícero Almanza, vicepresidente de la Asociación de Industria, cree que hay confusión sobre el tema, porque hay incertidumbre en el mercado mundial de insumos. Asegura que ningún sector está aumentando precios para incrementar márgenes de beneficio. No es conveniente y es un mensaje negativo sobre todo para la producción agropecuaria. Ahora, ¿por qué ella dice eso? Indicó que el maíz usado como insumo para la producción de cerdo y pollo, las harinas y todo eso, ¿verdad? En toda la cadena alimentaria, eso han ido subiendo. Productos de construcción como el acero han subido más de un 200%. Ahora, ¿por qué ella dice que han ido subiendo esos productos en el extranjero y que los márgenes, no, cuando ellos suben el precio aquí, esos márgenes que ellos suben no es para más beneficios, sino para cubrir los costos? Eso es lo que Manuel Fermín, valga la inmodestia de nuevo, ha estado tratando de que se eviten esas controversias. ¿Sobre la base de qué? De determinar cuáles son los costos de producción, cuáles son los beneficios que puede tener legalmente un productor. Entonces nadie hace caso, estos son gobiernos que no hacen caso, tienen un reguero, como se dice, de gente ahí bisoña que no tiene experiencia de Estado. No saben tampoco ni siquiera lo que es la agricultura
como función pública. Porque el ministro de Agricultura podrá ser un excelente productor de plátano, pero él no tiene función pública, no tiene políticas públicas en la cabeza. Yo no soy un sabio, ni soy una persona que sé más que nadie. Pero uno tiene alguna experiencia, señores. Si ustedes quieren evitar que la gente piense que los empresarios o los comerciantes están especulando con los precios, porque eso que dice la señora Cícera Almanzar, ¿cómo se comprueba que ellos no están subiendo los precios para tener más beneficios? ¿Cómo se puede comprobar si no es sobre la base de determinar cuáles son los costos de producción? ¿Qué cuesta producir el producto localmente? Bueno, los polleros, ven acá. ¿Ustedes cuánto le cuesta producir una libra de pollo en pie? Bueno, nos vale 30 pesos, 40 pesos, 32 pesos, qué sé yo. Bien. Ustedes tienen un margen, que van a tener un margen de un 25, un 30%, ustedes van a vender a 40 pesos la libra. Bueno, ya se sabe que sale a 40 pesos. Pero si se están ganando un 50%, no se puede permitir. Entonces vamos a importar pollo para equilibrar. Bueno, entonces usted lo importa. Pero hay que saber cuáles son los márgenes. ¿Y cómo se pueden determinar los márgenes? Usted tiene que hacer, obligatoriamente, tiene que hacer ese experticio, tiene que saber cuáles son los costos. Y así hay que hacer, levantar una política de costo de producción en muchísimos de esos renglones, por lo menos los más sensibles de la canasta familiar, para evitar que la gente piense que lo que hay es una especulación vulgar. Porque ya dijimos, la especulación que tenía el gobierno de Danilo Medina era una especulación vulgar, porque lo hemos señalado, con productos sensibles como el ajo, y el azúcar y la cebolla, le ponen y la habichuela, le ponen unos costos a la licencia de importación, como yo decía aquí del ajo, de 10.300 pesos, es decir, 103 pesos a una libra de ajo que cuesta 30 pesos. Puesta aquí, ese costo, ¿a quién se lo van a pasar? Al productor, al consumidor. Pero ¿quién es que se está robando prácticamente, expoliando esos 103 pesos? Se lo está llevando el gobierno de Danilo Medina, que con gusto llamaba a la Junta Agropecuaria, a la bolsa. ¿Cuánto se hizo? Presidente, o José Ramón, porque seguro que Danilo no iba a llamar, pero llamaba a José Ramón Peralta. Mira, José Ramón, aquí hay 700 millones para ustedes. Ah, muy bien, para el gobierno, no voy a decir que fuera para él. Para el gobierno, pero es un expolio. ¿Ustedes creen que eso es justo? Que sea un producto sensible, de uso industrial inclusive, se le ponga un costo de ese tipo. Entonces, eso se podía determinar, ¿bajo qué? Haciendo un experticio de costos. Por eso es que uno sabe las cosas, porque sabe que eso pasaba. Pero hay que hacer una revisión de costos de producción para evitar que Cícera Almanzar y los empresarios tengan que decir eso, o que un ministro de Agricultura inexperto que no sabe de políticas públicas, ni sabe nada de eso, entonces entren en contradicciones y ahí quede el gobierno, como se dice, el gobierno va a quedar evidenciado, que no sabe lo que está haciendo. Esas cosas, señores, tienen que corregirse, eso no se puede. Entonces, todas esas son las cosas que yo digo, se van acumulando. Así como hablé de la delincuencia y hablé de esa industria delictiva y de los jóvenes y del desbalance social y que tienen que salir a atracar y a robar porque la droga, la juca y el ambiente, el ocio y el medio y la muchachita y todo eso y la ropa, esas cosas hay que comprarlas y hasta ir al salón y pelarse y qué sé yo, de todos esos disparates que usan. Y toda esa pornografía y todo eso, tiene un costo. Entonces el Estado se va acumulando problemas. Problema de, como yo dije, de la delincuencia, viene el problema fiscal, viene el problema sanitario, el problema de la producción incluso. Entonces, esas son cosas que no debieran pasar. Bien, he dejado para último los empresarios de Herrera, señores. Los empresarios, por eso que yo digo, hay empresarios y empresarios. Asociación Nacional de Empresas de Industrias de Herrera. Estas fueron las industrias creadas por la ley 299. Señores, aquí hay, en este brochure muy bonito y muy bien preparado por los socios
de esa, y pioneros de esas industrias de Herrera. Por ahí salen, miren, retratados sus principales directivos. Y en estas páginas satinadas de esta revista, que no es una revista de floja y descuidada ética, porque no voy a decir eso, pero sí de floja y descuidada memoria. Señores, 35 páginas, 36 páginas, incluyendo la portada y la contraportada. Y no mencionan a Balaguer ahí, que fue el que creó la ley 299 en el 71 para crear esa zona de Herrera. La zona que Balaguer le dio de todo, le dio los solares, yo creo que le hizo hasta las naves, exenciones fiscales, dólar a la par, para que sustituyeran importaciones. Y al final, ¿qué terminaron? Trayendo importaciones. Las industrias, las famosas industrias de Herrera fueron creadas para sustituir importaciones y terminaron importando productos terminados o ensamblando productos ahí. Miren, ahí no mencionan la ley 299 creada por Balaguer el 5 de junio del año 1971. Más, incluso, si no querían recordar a Balaguer, que por lo menos recogieran también, o que recordaran a Salvador Jorge Blanco, que en su gobierno, en el año 1983, creó la ley 145, si mal no recuerdo, del 83, reformando la ley 299 para ampliarle y darle más servicios, porque esa ley fue prácticamente para las zonas francas. Pero así es que son. Somos así y así somos, decía Cornelia Margarita. Señores, gracias por su atención. Nos vemos el lunes en otra entrega de Al Final de la Tarde, despidiendo el sol y comenzando la noche.